tenemos nuestra segunda clase de casuística y vamos a ver un poco referido al apartado temático del proceso de las relaciones públicas, haciendo siempre un antecedente de las relaciones públicas como ciencia. Para el efecto y para que sea más ordenada nuestra clase, vamos a compartir algunas diapositivas. Nos vamos a partir de algunas definiciones de relaciones públicas, haciendo un recuento para permitirnos comprender por qué las relaciones públicas son consideradas una ciencia y no simplemente son una técnica o una práctica profesional. ¿Está bien? Entonces vamos a partir de esta definición que dice que se conoce a las relaciones públicas como una ciencia que se encarga de gestionar la comunicación entre una organización y sus públicos de interés, con el objetivo de construir, administrar y mantener relaciones favorables, de confianza y de entendimiento mutuo. ¿En qué enfoque se ubica esta definición? Tenemos varios enfoques, ¿cierto? O varios modelos de relaciones públicas. El primero de ellos es el agente de prensa, el segundo el de información pública con IBILI, el tercero el asimétrico bidireccional, el cuarto el simétrico bidireccional y el último el comunicacional mixto. Haciendo un recuento de esos enfoques, ¿en cuál se ubicaría esta definición? ¿Quién desea aportar o participar? ¿Qué enfoque nos habla de que las relaciones públicas tienen que ir a cultivar esas relaciones favorables de confianza y de entendimiento mutuo? ¿El enfoque bidireccional? Simétrico, ¿cierto? Bidireccional. Sí, ese. Bidireccional simétrico, cuando hablamos en términos de grupo y grupo para referirnos a la organización con sus públicos en condiciones de igualdad, ¿no? Entonces no estamos pensando como en los otros enfoques de persuadir o de manipular, entre comillas, sino más bien de establecer relaciones de equidad, de generar estrategias de confianza, de fidelización, pero no para manipular ni para ganar nosotros como empresa, sino más bien para entender. Vamos con otra definición. ¿Puede leerla Dayana? Dicen, la práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a la dirección de la organización e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto al interés de la organización como público. Muy bien, gracias Dayana. Entonces tenemos por un lado que nos indican que las relaciones públicas es el arte. ¿Qué entendemos como arte? ¿Qué es? Cuando hablamos de arte, ¿de qué estamos hablando? Por otro lado tenemos no solo arte, sino también ciencia social. ¿Cómo podemos articular o integrar estos dos conceptos en lo que es la disciplina de las relaciones públicas? El arte y la ciencia. ¿Por qué decimos que es arte? Lice, encontré un concepto de arte. A ver. Ya, el arte es el que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginario, mediante los recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Ya, ¿y cómo aplica ese concepto de arte en las relaciones públicas? Yo creo que en las relaciones públicas sería que expresamos ideas, emociones. Nosotros tenemos que ver las percepciones del público para poder plantearles, digamos, y venderles nuestros servicios, creo. Ya, muy bien. ¿Alguien más que desea aportar? María Angélica.
Milena. Se me cortó el internet y recién me estoy volviendo a conectar, Listen. Ya, estamos hablando de que las relaciones públicas, por un lado, serían arte y por otro lado serían ciencia, ¿no? Estamos diciendo que el arte se hace o se da en las relaciones públicas por el simple hecho de que somos seres humanos sensibles y que imprimimos a todas las cosas que hacemos de creatividad, de un sello personal, de un sello original, ¿no? En nuestro comportamiento en las organizaciones. Ahora, ¿por qué es ciencia social? Porque nos relacionamos con las personas. Ya, ¿qué más? ¿A qué me lleva el concepto de ciencia? Estudio. Es Ya, el estudio de las Por el relaciones. parte teórica. Muy bien, vamos a ir viendo paulatinamente el concepto de ciencia. Dicen, las ciencias sociales son, pillé una descripción y es que analizan las manifestaciones de la sociedad, tanto materiales como simbólicas. Ya, muy bien. Habíamos dicho también en nuestra clase introductoria que cuando trabajamos en relaciones públicas estamos trabajando con 3 categorías sociales importantes, ¿no? El hombre como público, la organización como entidad corporativa y el entorno social como sociedad. Entonces, de hecho, eso nos clasifica como una ciencia social. Veamos esta definición conceptual y operativa de las relaciones públicas. ¿Quién puede ayudar con la lectura? Yo, Listen. Ya, adelante. Disciplina humanística que estudia el proceso de interacción comunicacional a través del cual una entidad se vincula con diferentes públicos y que opera mediante la implementación de estrategias tácticas y técnicas específicas de relacionamiento para posicionar una percepción favorable y basada en valores. ¿Qué podemos rescatar de esta definición que nos permita ver que las relaciones públicas se constituyen en una ciencia? ¿Por qué decimos que las relaciones públicas se constituyen en una ciencia humanística? ¿Por qué no se dice es una ciencia vinculada a la tecnología o una ciencia natural o una ciencia de la biología? ¿Por qué decimos que es una ciencia humanística? Por lo que tratamos con más personas, digamos. Por la interacción de la comunicación. Sí. El relacionamiento que existe entre las personas y la comunicación. Ya, y habíamos dicho que el foco principal de las relaciones públicas siempre es el ser humano, ¿cierto? Entonces, todo lo que suceda, lo que cree, lo que haga el ser humano en su relación con las organizaciones va a ser objeto de las relaciones públicas. Ahora, ¿son las relaciones públicas un arte, solamente un arte? ¿Son una técnica? ¿Es una actividad profesional complementaria a otras, al marketing, a la publicidad? ¿Es una práctica comunicacional o realmente es una ciencia social? Además de ser arte, técnica, actividad, práctica comunicacional, si ustedes quieren estrategia, ¿son todo eso? ¿Y son también ciencia social? Sí. ¿Qué posturas tienen respecto de este planteamiento? Tal vez las relaciones públicas son consideradas desde todos esos aspectos y por eso tienen una amplia definición, porque no se enfocan solo en una cosa, sino que se conectan con las personas, son estrategias e ideas que no siguen una receta exacta para trabajar con todas las empresas, sino que nos adaptamos a cada situación. Ya, además que en el antecedente histórico de las relaciones públicas, vemos que hay cierta confusión en su ejercicio, ¿cierto? Ya desde Ibili se impulsa una
concepción autónoma de las relaciones públicas, es decir, separarla del marketing, separarla de la publicidad, del periodismo. Sin embargo, esa separación no se logra de un día para otro, ¿no? Han pasado más de 100 años para constituir a la ciencia de las relaciones públicas como tal. Entonces tenemos antecedentes históricos que nos vinculan de hecho a las otras ciencias de la comunicación. Entonces, muchos autores o hay muchas posturas indican que las relaciones públicas serían actividades complementarias a una de esas otras disciplinas, ¿no? Sin embargo, vamos a ver por qué en esta clase las relaciones públicas no son actividad complementaria, sino tienen su propia esencia, son actividad principal. Las ciencias particulares se constituyen en tales, es decir, en ciencias, porque están dotadas de, vamos a ir reflexionando en 4 puntos que se nos plantea desde la epistemología de las relaciones públicas. Primero, un objeto de estudio. Tradicionalmente la ciencia se define por un objeto de estudio diferenciado de las otras ciencias, es decir, un aspecto de la realidad sobre el cual se trabaja, se analiza y se perfecciona de manera particular. ¿Tenemos eso en las relaciones públicas? ¿Tenemos un objeto de estudio diferenciado de las otras ciencias? Siendo así, ¿cuál es ese objeto de estudio? Es decir, de manera particular, de manera única, ¿qué estudian las relaciones públicas para diferenciarse del estudio que hacen las otras ciencias? El vínculo entre las personas y la organización. El vínculo en términos de qué aspectos. Por ejemplo, por decir algo, si yo asisto al banco y saco un crédito, voy a tener un vínculo crediticio individual con el banco, ¿cierto? ¿Ese objeto de estudio es propio de las relaciones públicas o no lo es? No. No. Entonces, cuando hablamos de vínculos, ¿en qué sentido estaríamos hablando? En el aspecto de la comunicación o de la interacción. Bueno, ya hay interacción crediticia igual, pero la calidad de comunicación y de trato humano, digamos, que hay. Ya, en su relación o en su acción relacional, ¿cierto? Sí. No interesa a qué voy al banco, me estoy relacionando de alguna manera. Y esa relación sí es objeto de estudio de las relaciones públicas. ¿Se entiende la diferencia, cierto? Entonces nosotros estudiamos, tenemos un objeto de estudio propio que va a ir a ver la acción relacional de las organizaciones con sus públicos. Un segundo aspecto que se nos plantea es que para hacer ciencia se necesita un objetivo de estudio que otorgue sentido al conocimiento de esa realidad adjudicada u objeto de estudio correspondiente al ámbito disciplinar concreto. Estamos indicando que nosotros como relacionistas públicos estudiamos la acción relacional de las organizaciones con sus públicos o del ser humano en su relación con las organizaciones. ¿Para qué lo hacemos? ¿Cuál es el objetivo de estudiar esa acción relacional? ¿Tenemos un objetivo de estudio como ciencia en las relaciones públicas? ¿Cuál es ese objetivo de estudio? Concreto, que lo hagamos solo nosotros como un propósito de la disciplina. Punto 3. Para hacer ciencia necesitamos un método sostenido por metodologías o herramientas específicas que sirven para abordar ese objeto de estudio. Es decir, tenemos un cómo hacer esa llegada a ese objeto de estudio. Tenemos métodos, tenemos técnicas, tenemos herramientas para abordar este objeto de estudio de las relaciones públicas. ¿Qué dicen?
¿Se tiene o no se tiene? Si yo quiero hacer un estudio de clima organizacional, ¿tengo las herramientas para abordar ese estudio? Sí, se tiene métodos para todo eso. Tenemos métodos Sí, se tiene generales información. y también tenemos métodos bien particulares o específicos propios de las relaciones públicas. Entonces sí tenemos, ¿no? Y muchos de los métodos generales son compartidos con las ciencias sociales, porque en una primera definición también dijimos que nos constituimos en una ciencia social. Cuarto, necesitamos un lenguaje propio que reúna clasificaciones, conceptos abstractos, descripciones teóricas que sirvan para entender el objeto de estudio. Es decir, tenemos un cuerpo de conocimientos propio de las relaciones públicas. Sí. Vamos a ver más adelante cuál es ese cuerpo de conocimientos propios que sí lo tenemos. Entonces vamos a ver si las relaciones públicas cumplen estos 4 requerimientos, se van a constituir como ciencia. Si no los cumplen, no. Serán anexos a otra ciencia, serán solamente actividades prácticas. Vamos a ver si los cumplimos a cabalidad. Entonces tenemos el objeto de estudio de las relaciones públicas, que es el primer elemento. El objeto de estudio de las relaciones públicas, que es el que estudiamos como disciplina, es al ser humano en su acción relacional y comunicacional en las organizaciones, mediante una visión completa de la realidad sociocultural en la que se mueve y desarrolla como protagonista principal. Este concepto ya lo habíamos trabajado en la anterior sesión. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Que lo que estudiamos es esa acción relacional. Vamos a reiterar una lámina que ya la habíamos compartido en la anterior sesión, que nos indica que esa acción relacional se da entre 3 categorías sociales importantes, ¿no? El individuo como público, la organización como entidad corporativa y el entorno social como sociedad. Ya sabemos que cuando estamos hablando de relaciones públicas, en nuestra mente acuden estos 3 conceptos. No podemos hablar de relaciones públicas si no tenemos presentes estas categorías sociales. Público, entidad corporativa y sociedad. Sin estos 3 pilares o 3 categorías sociales, no tendríamos a las relaciones públicas como una ciencia social. Y el concepto de público como esa estructura diferenciadora en este caso de las otras ciencias, que esté integrada por miembros que tienen intereses comunes con las organizaciones. Yo les preguntaba también, ¿cualquier grupo de personas podrá ser un público para las relaciones públicas? Y la respuesta es que no. Se necesitan 3 características como mínimo para que el público, mejor dicho, un grupo pueda considerarse público para las relaciones públicas. ¿Recuerdan algunas de estas características? Si estamos pensando en grupos que queremos constituirlos como público de una organización, ¿qué características principales deberían tener estos? Milena. Pasando, tenemos el objetivo de estudio de las relaciones públicas, que habíamos dicho el para qué. ¿Para qué estudiamos esa acción relacional? Y podríamos nombrar infinidad de cosas, podríamos nombrar infinidad de motivos que hacen que como relacionistas públicos investiguemos o estudiemos esa acción relacional del público con sus organizaciones y viceversa, ¿no? De las organizaciones con sus públicos. Entre esos objetivos podríamos citar el de prevenir, corregir y resolver problemas de comunicación,
el de fortalecer y consolidar las estructuras organizacionales de las organizaciones en relación con sus públicos, integrar y afianzar los valores humanos a todo nivel, en todo escenario, ¿no? Desde los ámbitos internos hasta los ámbitos externos a través de la responsabilidad social empresarial también. Alcanzar soluciones rápidas a los problemas laborales, a los problemas con los clientes, establecer mejores canales de comunicación, eliminar falsas informaciones, entre otros. ¿Qué otros objetivos de estudio podríamos citar? Desde su experiencia. ¿Qué dicen? Diagnosticar. Ya, muy bien. ¿Diagnosticar qué precisamente? Muchas cosas. Imagen. Ay, se me fue la palabra. ¿Cómo funciona la organización por dentro? Cultura. Ya, ¿qué más podríamos hacer desde las relaciones públicas? Sleeping. Persuadir. Cuando hablamos de persuadir, estamos retrocediendo a modelos primarios de las relaciones públicas, ¿no? Ahora utilizamos más bien el término de comprender, de conciliar, de entendernos, de llegar a acuerdos mutuos, de relaciones sanas, saludables. Entonces tenemos el primer elemento cumplido, el del objeto de estudio. Tenemos el segundo elemento cumplido, que es el del objetivo. Tenemos un tercer elemento que hacía alusión a los métodos, ¿no? Y tenemos metodologías de la investigación propias del área, ¿no? Que es el cómo estudiamos esa acción relacional. En el objetivo de estudio decíamos para qué estudiábamos esa acción relacional. Cuando hablamos de metodologías, estamos diciendo cómo estudiamos, ¿no? A través de qué instrumentos, a través de qué métodos y técnicas, llegamos al estudio o al conocimiento de esa acción relacional que se da entre ese binomio organización público, ¿cierto? Y tenemos muchísimos métodos y metodologías compartidos con las áreas de las ciencias sociales, algunas de carácter cualitativo y otras de carácter cuantitativo. ¿Quién me puede hacer la diferencia entre estas metodologías? ¿Entre el carácter cualitativo y cuantitativo? Sí. El cualitativo es lo que revela como su nombre lo dice, ¿no? Cualidad, o se centra en la calidad y la diferencia del cuantitativo, que el cuantitativo se enfoca en las cantidades. Ya, muy bien. Es así como dice su compañera, ¿no? Cuando recurrimos a técnicas de carácter cuantitativo, estamos pensando en una medición numérica de esa realidad de investigar. Para el efecto utilizaríamos encuestas, escala Likert, diferencial semántico, diferentes tipos de formularios o test, ¿no? Lo que nos interesa es, como dice su compañera, la cantidad, es decir, el porcentaje. ¿Cuántos? Generalmente los estudios de imagen son cuantitativos, ¿no? Yo en porcentajes quiero saber qué opina la gente de mí. Cuando recurrimos al carácter cualitativo, no estamos haciendo uso de la medición numérica, sino más bien procedemos a una valoración o una interpretación literal de la realidad. Y para el efecto utilizamos entrevistas, utilizamos observación, utilizamos grupos focales, podemos recurrir a la hemerografía, podemos recurrir también al análisis de gabinete, a la observación documental, etc.
muchos de los estudios que hacemos en relaciones públicas recurren a este método cualitativo de investigación. Por ejemplo, un estudio de clima organizacional. Entonces queda claro esta diferencia entre el carácter cualitativo y cuantitativo, ¿cierto? Más adelante vamos a ir ahondando porque hay apartados bien específicos sobre el uso de estas metodologías para la resolución de casos. Acá tengo un enlace que nos habla de la investigación en relaciones públicas. Les voy a poner el enlace solito para que ustedes puedan verlo en YouTube. Cuarto elemento. Tenemos un lenguaje propio que reúna clasificaciones, conceptos, descripciones teóricas, etc. Como antes decíamos, tenemos un cuerpo de conocimientos referidos a ese objeto de estudio propio de las relaciones públicas, que es la acción relacional de las organizaciones con sus públicos y viceversa. ¿Lo tenemos? La respuesta es sí. Porque en relaciones públicas, y de pronto seamos la única disciplina, hablamos de intangibles. Ese es nuestro cuerpo de conocimientos propios, el que está referido, el que versa sobre todos los intangibles. Entre esos está la identidad corporativa, la imagen corporativa, la cultura, el clima, la reputación, la filosofía, el comportamiento corporativo, la comunicación. Podríamos hablar del posicionamiento de imagen, de la responsabilidad social, empresarial, etc. ¿Alguien podría hacerme una relación teórica, así bien breve, de esos conceptos? ¿Alguien podría decir qué entendemos por identidad? Siempre que estamos hablando de relaciones públicas, estamos hablando de trabajar con estos intangibles, ¿cierto? Sí. Muy bien. Los tenemos ya todos en nuestro conocimiento, los tenemos apropiados, ya los conocemos. Filosofía corporativa, ¿a qué se refiere? Porque es como una mezcla de la cultura o... Sí, va a ser parte de la cultura, pero se la tiene separada porque en la filosofía corporativa se expresan principalmente los valores y principios corporativos, la misión y la visión. Entonces, la filosofía corporativa va a estar integrada por esos elementos. Ah, ya, está bien, Lisa. Entonces, estamos haciendo el recuento de cómo las relaciones públicas cumplen esos requerimientos de la ciencia, ¿no? Tiene un objeto de estudio, tiene un objetivo de estudio, tiene metodologías para la investigación y tiene un lenguaje propio. Y ese lenguaje propio está referido a los intangibles. Entonces, ¿cómo va el proceso de las relaciones públicas? Ya entrando también al documento que les había dejado en plataforma, vamos a hacer solamente una introducción para que en la próxima clase ya podamos conversar con ustedes. La primera fase del proceso de las relaciones públicas siempre es la investigación. Incluye la identificación y el conocimiento de 3 elementos claves. Primero, el cliente u organización que tiene un problema real o potencial que implica a uno o más públicos. Entonces, lo primero que hacemos en relaciones públicas es investigar. Es más, si tenemos un primer día de trabajo, estamos en nuestra oficina, en nuestro escritorio y nos dicen empiece a trabajar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Investigar. No podemos dar un paso hacia adelante si es que no tenemos antes concluida esta fase previa de la investigación. La fase previa de la investigación nos va a dar razón, nos va a dar cuenta de quiénes somos como organización y de qué características tienen los públicos con los que nos relacionamos. ¿Ya? ¿Qué problemas tenemos con esos públicos? Reales o potenciales, es decir, problemas que no están
todavía de manera explícita, pero que están latentes, que cualquier ratito pueden salir. Entonces, la primera fase del proceso es una fase bastante larga que la vamos a ver con detenimiento en la siguiente sesión. Ahora simplemente la estamos mostrando. Tenemos la segunda fase, que es el de establecimiento de los objetivos. ¿No? Ya tenemos entendido el problema, hemos investigado los públicos, entonces vamos a empezar a diseñar proyectos para resolverlos, ¿no? Todo esto también viendo ya la resolución de problemas. En la resolución de problemas no es que me presentan el problema en un papel y yo lo resuelvo desde mi cabeza. No, tengo que ir a la realidad, hacer las investigaciones precisas, tomar el insumo de información que me van a dar los públicos y la organización y después sentarme a planificar mi respuesta ante esa necesidad, que puede venir bajo la modalidad de un proyecto, de un programa, de una estrategia, de un plan general, etc. ¿Ya? Estos objetivos pueden incluir el tipo de influencia que el cliente espera ejercer en los públicos, cómo informarlos o cómo modificar sus actitudes o comportamientos. Entonces vamos a ver después que hay diferentes tipos de objetivos. Ya esta es también una segunda fase que es bastante amplia, con clasificación de objetivos, situaciones para usar diferentes tipos de objetivos y demás. Como les indico acá, simplemente estamos haciendo una introducción para ver de qué fases consta el proceso de las relaciones públicas. Los objetivos también pueden contener declaraciones sobre el propio proyecto de las relaciones públicas, tales como su composición o cómo aplicarse. Entonces van a haber también objetivos destinados a fortalecer la estrategia, los proyectos, valga la redundancia, estratégicos de la organización durante cierto tiempo. En la tercera fase está el diseño de la estrategia. Es decir, planificamos en detalle y ejecutamos el proyecto para cumplir los objetivos. El proyecto consta de un tema central, mensajes, varias formas de comunicación, técnicas para llevar a los públicos, etc. Vamos a hacer en el transcurso de la materia la diferencia entre objetivos, estrategias, tácticas, técnicas, ¿no? Todos integran un plan de relaciones públicas o un proyecto, pero no son lo mismo. ¿Está bien? Tenemos la cuarta fase que es la evaluación, ¿no? Que consiste en dos partes. La primera incluye el proceso continuado de seguimiento y ajuste del proyecto, que también se va a dar a través de técnicas de investigación. Y una segunda parte que remite específicamente a ver si los objetivos que se los ha planteado se han cumplido. ¿En qué medida se han cumplido? ¿Han resultado exitosos? ¿Han presentado dificultades? Etcétera. Entonces, cuando hablamos de un proceso de relaciones públicas, estamos viendo esas cuatro fases. Estas cuatro fases tienen que ser desarrolladas en nuestros casos para la resolución de los problemas que tengamos en la asignatura. Entonces, cada uno es un tema aparte que se lo va a desarrollar de manera amplia. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Ya tenemos 5 minutitos antes de cerrar nuestra sesión. Si no hay preguntas, entonces les voy a dejar el video y voy a subir el material a la plataforma. Por favor, vayan haciendo las tareitas e instrucciones que deje. Y nos volveríamos a ver el día martes a las 11 de la mañana. ¿Está bien? Sí, Lisen. Sí, está bien, Lisen. Muy bien, entonces, gracias por su atención. Cuídense mucho y hasta el día martes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.